Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Estados Unidos reporta un globo supuestamente espía chino sobrevolando cielo estadounidense, mientras China pide calma para establecer los hechos. La economía estadounidense sigue preocupando a los estadounidenses, pero el mercado laboral sigue fortalecido. Y líderes de la Unión Europea están en Kiev para una cumbre histórica pese a los bombardeos. Hoy es viernes 3 de febrero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El Pentágono investiga exhaustivamente un presunto globo espía chino que estuvo volando sobre Estados Unidos durante unos días, un incidente que se produce antes del anunciado primer viaje del secretario de Estado Antony Blinken a China, y Estados Unidos asumió la custodia del globo cuando ingresó al espacio aéreo estadounidense y lo había observado con aeronaves militares estadounidenses pilotadas. La información fue proporcionada por el portavoz del Pentágono, general de brigada Patrick Ryder, que mencionó que el globo viajaba muy por encima del tráfico aéreo comercial y no representaba una amenaza militar o física para las personas en tierra, y añadió: El gobierno de los Estados Unidos ha detectado y está rastreando un aparato de vigilancia a gran altura que se encuentra ahora mismo sobre el territorio continental de Estados Unidos. Una vez que se detectó el globo, el gobierno de los Estados Unidos actuó de inmediato para protegerse contra la recopilación de información confidencial. En tanto, y en una reacción al hecho, China dijo hoy que está trabajando para verificar un informe estadounidense de que un globo espía chino estaba viajando sobre Estados Unidos. La verificación está en marcha, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, e instó a la calma hasta que los hechos estén claros. China, dijo, es un país responsable y siempre se atiene estrictamente al derecho internacional. No tenemos intención de violar el territorio o el espacio aéreo de ningún país soberano, dijo la portavoz. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Y seguimos con las noticias. Estados Unidos y Filipinas se acercan para fortalecer sus lazos militares y enfrentar la beligerancia de China. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, concluyó su gira por 2 naciones en la Indo-Pacífico en Filipinas, un país que se está moviendo para fortalecer los lazos con los Estados Unidos, otorgando a las fuerzas estadounidenses acceso a 4 sitios militares adicionales a medida que continúan creciendo las preocupaciones sobre una China más coercitiva y agresiva. El acuerdo, que eleva a 9 el número total de sitios militares filipinos elegibles para recibir ayuda de las Fuerzas Armadas estadounidenses, se produjo cuando el secretario de Defensa, Lloyd Austin, concluyó una visita de 2 días a Filipinas y una serie de reuniones con los principales militares y líderes del país. La visita de Austin y el acuerdo siguen meses de conversaciones de alto nivel entre los Estados Unidos y Filipinas, con el objetivo de reparar las relaciones entre los dos países y encontrar formas de tratar con China, que ha pisoteado cada vez más los reclamos territoriales de Filipinas en el sur del Mar de China. Por su parte, el secretario Austin destacó la sólida relación entre ambos países y luego de reunirse con el secretario interino de Defensa de Filipinas, Carlito Gálvez, dijo: Discutimos acciones concretas para abordar las actividades desestabilizadoras en las aguas que rodean Filipinas.
incluso el mar de Filipinas Occidental, y seguimos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras capacidades mutuas para resistir ataques armados. Aunque no está directamente relacionado con el acuerdo para dar acceso a las fuerzas estadounidenses a los sitios militares filipinos adicionales, tanto Austin como su homólogo filipino dijeron que el comportamiento de Beijing no puede ser ignorado. Sala de redacción, Voz de América. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Por otra parte, los republicanos en la Cámara de Representantes inician un proceso para entablar un posible juicio en contra de Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional. Jorge Agobián tiene este informe. El artículo de juicio político fue presentado por el representante de Arizona, Andy Biggs. El legislador sigue la promesa de la bancada republicana crítica de la política migratoria del presidente Biden de castigar a Mayorkas por el incumplimiento de sus deberes, según indican. En concreto, consideran que el secretario ha violado y continúa violando su juramento de mantener seguras las fronteras. Y según desglosan, su política ha resultado en la liberación de cientos de miles de extranjeros ilegales al interior del país. Kevin McCarthy. Pero el futuro del proceso es incierto, según destacó este jueves el propio líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy. Nunca usaremos el juicio político por razones políticas. Simplemente no va a suceder. Eso no significa que, si algo llega al nivel de juicio político, no lo haríamos. Aún así, no desacreditó sus reclamos por la crisis fronteriza. No podemos sostener lo que está pasando. Cada comunidad es ahora una comunidad fronteriza. La Casa Blanca se ha defendido de los cuestionamientos y ha resaltado la creación de recientes vías legales. Han tenido un impacto. Si ves el programa de permisos humanitarios temporales, eso es lo que vamos a hacer. El presidente presentó desde el primer día una reforma migratoria y le está pidiendo a los republicanos que en lugar de hacer juegos políticos, se unan y aborden el problema. Por su parte, un portavoz del secretario de Seguridad Nacional rechazó el proceso, que catalogó como imprudente y sin fundamento. Según el procedimiento de juicio político, la Cámara de Representantes debe aprobar los cargos con mayoría simple. De ser así, el caso pasa al Senado, que se convierte en un tribunal. Allí, tanto los demandantes como la defensa presentan su caso. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En otra información, la situación actual de la oposición venezolana es uno de los factores que podría estar limitando el dinamismo de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles. La política exterior de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacia Venezuela es considerada ambigua por algunos analistas que no vislumbran mayores cambios a corto plazo, especialmente ante las divisiones de la oposición venezolana que se evidenciaron acentuadamente el mes pasado. El internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano, sostiene que al principio de su gestión, a diferencia del exmandatario Donald Trump, Biden mantuvo una política más prudente que dejó atrás una estrategia de máxima presión, que según dice, lejos de debilitar al bloque de poder en Venezuela, lo consolidó, pero sin embargo, estima que ha faltado creatividad y efectividad. Se suma obviamente la debilidad interna de la oposición democrática. Creo que realmente hay una gran responsabilidad de la oposición democrática, ahora dividida, fragmentada. Debería ser la promotora de los cambios. Al evaluar los más recientes pronunciamientos de funcionarios estadounidenses, Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, considera que no habrá mayores cambios respecto a la política de la Casa Blanca hacia el país. Pareciera que no deberían haber cambios. Sin embargo, esto por supuesto estará sujeto a el tema de los intereses norteamericanos, sobre todo el tema petrolero, que es un tema muy sensible como consecuencia del tema de la guerra de Ucrania. La Casa Blanca continúa considerando al presidente Maduro como ilegítimo. Sin embargo, desde el año pasado inició acercamientos que culminaron en el intercambio de presos y la aprobación de una licencia que permite a la petrolera estadounidense Chevron expandir operaciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En otra información, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos reportó un descenso de al menos 3.000 solicitudes de subsidio por desempleo en la semana finalizada el 28 de enero, dejando el acumulado en 183.000 al final de este periodo. Y algunos especialistas aseguran que este fenómeno podría ser el reflejo de un mercado laboral que se ha mantenido estable a pesar de la inflación, los efectos de la pandemia y otros factores que han impactado fuertemente la economía estadounidense durante los últimos meses.
El informe del ente gubernamental destacó que a diciembre de 2022 habrían al menos 11 millones de puestos de trabajo disponibles en Estados Unidos, lo que representa casi 2 vacantes por cada desempleado. El informe consigna que las industrias tecnológica, inmobiliaria y financiera han resultado las más estables para los empleados y han despedido menos trabajadores luego de afrontar graves problemas para encontrar mano de obra calificada durante la pandemia. El Departamento de Trabajo aclaró que los datos solicitados de subsidio no influyen en el informe del empleo de enero, cuya publicación está prevista para hoy, ya que queda fuera del periodo de encuesta. Algunos especialistas creen que el futuro cercano será mejor y que las políticas monetarias del gobierno estarían dando sus primeros frutos, como destacó el economista Christopher Robke de la publicación FWD Bond en Nueva York, y en declaraciones a la agencia de noticias Reuters afirmó que esta crisis económica podría pasar a la historia como la primera recesión sin pérdidas materiales de empleo. Las noticias siguen en Buenos Días América. En una muestra de unidad y solidaridad, los máximos representantes de la Unión Europea están en Kiev para una cumbre centrada en la recuperación de Ucrania. Informa Judith Martín Rodríguez. Se cumplen 345 días desde que las tropas de Vladimir Putin iniciaron su invasión en territorio ucraniano y a casi un año del conflicto, hoy se realiza en Kiev una histórica cumbre que, pese a las amenazas por ataques aéreos rusos, ha logrado reunir a líderes de la Unión Europea y a las principales autoridades de Ucrania, en una misión cargada de simbolismo y cuyo objetivo principal es manifestar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y definir el camino de Kiev hasta llegar a ser miembro de pleno derecho de los 27. Además, Europa ha reafirmado su apoyo económico a Ucrania, así como nuevas sanciones contra Rusia. El anuncio correspondió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también mencionó otras medidas. Es importante para nosotros brindar apoyo económico a nuestros amigos en Ucrania. También estamos ayudando a garantizar la seguridad energética. Los ataques de Putin a la infraestructura ucraniana están dirigidos. Él trata de someter al pueblo ucraniano a un brutal invierno con poca calefacción, electricidad y agua, pero juntos estamos trabajando incansablemente para restaurar la infraestructura energética vital. Paralelamente, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cargó contra Occidente y asegura que las naciones occidentales todavía tienen instintos colonialistas que anulan cualquier forma de liderazgo moral. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En La Voz de América continuamos informando. Varias regiones del Perú empiezan a sentir el golpe de una crisis en su economía como consecuencia de las protestas sociales que vive el país. Silvia González con detalles. Mientras el Congreso de la República continúa debatiendo el adelanto de las elecciones para este 2023, la población siente cada vez con más fuerza el efecto de las protestas sociales en sus economías y la situación es más crítica en las zonas afectadas con bloqueos de carreteras. En diálogo con La Voz de América, Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, analizó el tema. Están afectando seriamente la economía de estos lugares. Bien, están afectando el crecimiento económico y la pérdida de ventas en una serie de sectores que son muy importantes para el desarrollo, como son el turismo, la construcción, el sector agropecuario y sobre todo el comercio y los servicios. Carlos Posada detalló que las pérdidas diarias en las regiones afectadas ascienden a más de 1.680 millones de soles, un equivalente aproximado a 439 millones de dólares. Por su parte, el empresario Ángel Vera, que trabaja en Puno y Cusco, nos dijo. Respecto a Puno, en términos generales, la economía está paralizada totalmente, ¿no? Sobre todo en Juliaca. Abre por momentos nada más los mercados, algunas tiendas, están interrumpidas las vías de comunicación para todos los lugares y es una fuerte pérdida. La escasez de productos de la canasta familiar también se percibe en esta región, nos dijo Amelia Román, ama de casa que vive en Juliaca, Puno. Claro que nos afecta a todos económicamente y aparte encima que se subió todo lo que es verduras, carnes, lácteos, se han subido bastante de precio. Y ahora el gas también dicen que está caro. Por su parte, el gobierno peruano envió al Congreso de la República un proyecto de ley de reforma constitucional que plantea el adelanto de elecciones para el 15 de octubre de este 2023 y que deberá ser debatido por los legisladores. Silvia González, Voz de América, Perú. Por otra parte, la Fundación para la Libertad de Prensa rechazó las críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a los cuestionamientos de los medios de comunicación a su gestión. Manuel Arias con los detalles.
Los cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro ha lanzado en contra de los medios de comunicación en Colombia por la información falsa que según el mandatario se ha divulgado en contra de su gobierno generó una fuerte reacción de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan Bock, director de la organización, dijo que estas afirmaciones ponen en duda la idoneidad de la prensa. Todo esto en su conjunto tiene un impacto negativo sobre el trabajo de los medios de comunicación, sobre la percepción de la ciudadanía hacia los medios y busca generar un manto de duda sobre la idoneidad que tienen los medios a la hora de cubrir al gobierno. Frente a las críticas por sus publicaciones en Twitter sobre el papel de los medios de comunicación, Petro respondió en la misma red social que es respetuoso de la prensa, pero reivindicó su derecho a defenderse. Soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento, pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron. Sin embargo, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa señaló que hay otros escenarios, incluso jurídicos, para controvertir informaciones que se consideren falsas o tendenciosas, sin estigmatizar la labor crítica que cumple la prensa. Es importante que esto no se entienda como que el presidente no puede defenderse como él lo está planteando, sino que esa manera en la que él está controvirtiendo a los medios pues tiene un impacto sobre el ejercicio periodístico y sobre cómo los medios abordan a su gobierno. Mientras Petro continuó cuestionando a la prensa en Twitter, desde la oposición política fue la senadora María Fernanda Cabal quien señaló en la misma red social que el presidente es incisivo en el ataque a todo lo que cuestione los delirios que tiene a diario. Esos ataques representan una clara y grave amenaza a la libertad de prensa, señaló. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y en Brasil, más de 500 niños indígenas han muerto en los últimos 4 años en la región donde viven los Yanomamis, el mayor pueblo indígena del país. Edgar Maciel en el reporte. La mayor reserva indígena de Brasil, el territorio Yanomami, atraviesa una crisis sanitaria y de seguridad alimentaria sin precedentes. En los últimos 4 años, al menos 570 niños Yanomami murieron por desnutrición, malaria o contaminación por mercurio. Una situación que, según los especialistas, se ha visto agravada por el crecimiento de la minería ilegal en la región, que se encuentra en el estado de Roraima, en el norte de Brasil. En 2022, el número de garimperos llegó al 20.000, casi el tamaño de la población de 28.000 indígenas en la región. La minería contamina el agua, lo que ha causado cientos de muertes. Esteban Serra, investigador del Instituto Socioambiental, dice que también hubo recortes en los recursos para la salud de los indígenas, lo que fue crucial para empeorar la situación. Es una de las mayores tragedias que ha ocurrido en suelo brasileño. Estamos hablando no solamente de hoy, los líderes indígenas han denunciado sistemáticamente al Estado brasileño. El Ministerio de la Salud declaró estado de emergencia en la región y un operativo del gobierno federal intenta brindar asistencia de emergencia a los indígenas, principalmente con la entrega de alimentos en las comunidades. La ministra de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, asegura que había mucho descuido en relación a la salud indígena. Esto es un genocidio programado. Si no hay una planificación para cumplir y cuidar la salud de la manera eficiente, es un genocidio planeado. La justicia brasileña investiga el caso y si considera que el Estado cometió irregularidades y omisiones, el expresidente Jair Bolsonaro puede ser responsabilizado por los crímenes. Bolsonaro se defendió y dijo que las acusaciones son una farsa de la izquierda. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James ha registrado 26 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, colocándose a 63 unidades de convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA, y los Lakers de Los Ángeles remontaron para superar el jueves 112-111 a los Pacers. El astro pareció contento con hacer el trabajo sucio, pese a que los Lakers estuvieron bajo durante los primeros 3 periodos, a veces por 2 dígitos. Simplemente entendí que mi juego era más necesario en el interior esta noche, dijo James. Necesitaba atrapar algunos rebotes, hacer algunas canastas por la forma en que estábamos atacando, sobre todo en el último cuarto. James le dio a Los Ángeles su primera ventaja con un triple de 35 minutos restantes, y la canasta de Anthony Davis con 35 segundos por jugar fue el tiro decisivo. Davis terminó con 31 puntos y 14 rebotes.
El Comité Olímpico Internacional ha intensificado sus esfuerzos para explicar su postura, la cual permitiría que los deportistas rusos se clasifiquen para los próximos Juegos de París, pese a las protestas de Ucrania y sus aliados. La decisión tomada la semana anterior por el Comité Olímpico Internacional para trazar una ruta hacia la participación de deportistas de Rusia y Bielorrusia en París, siempre y cuando no hayan apoyado la guerra, provocó objeciones enfáticas de Ucrania, que desea la continuación de un veto contra estos países en buena parte de los deportes internacionales. El organismo olímpico publicó el jueves una serie de explicaciones y respuestas a sus críticos, contestando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien había invitado a su contraparte del comité, Thomas Bach, para que volviera y mirara las ruinas. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Este domingo 5 de febrero, veremos a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, como presentadora en los premios Grammy. El animador Trevor Noah será el anfitrión del evento. La lista de presentadores incluye a Cardi B, Olivia Rodrigo, los actores Dwayne Johnson, Viola Davis también, el actor de la película When Harry Met Sally, comediante y expresentador del Oscar Billy Crystal, el animador James Corden y la cantautora canadiense Shania Twain. La ex primera dama Michelle Obama hizo una sorpresiva aparición en los premios Grammy de 2019 y obtuvo un galardón un año después al mejor álbum de palabras habladas por la versión en audiolibro audiobook de sus memorias Becoming. Hillary Clinton ganó un Grammy en 1997 cuando era primera dama de Estados Unidos por mejor álbum de palabras habladas por su libro titulado It Takes a Village. Beyoncé recibió la mayor cantidad de nominaciones este año, 9 en total, lo que la empata con su esposo, el rapero Jay-Z, como los artistas de mayor número de postulaciones en la historia del premio Grammy. Viola Davis y Billy Crystal también están nominados este año, además de ser presentadores del premio. Davis fue nominada a Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Cuentos por sus memorias tituladas Find in Me. Billy Crystal, por su parte, fue nominado a Mejor Álbum de Teatro Musical por Mr. Saturday Night. La canción nominada al Grammy ABCDEFU de Gale es la más reciente sensación viral de TikTok que tiene éxito en las carteleras. La aplicación de videos musicales con más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales se ha convertido en una de las plataformas promocionales más poderosas de la industria de la música. Gale ha dicho que gracias a TikTok, ABCDEFU ha registrado 900 millones de reproducciones en Spotify. El rockero Ozzy Osbourne dijo en Instagram que no tiene la capacidad física de realizar una gira por Europa y el Reino Unido en los próximos meses, ya que se siente demasiado débil como para hacer una gira de espectáculos en vivo. El británico de 74 años lleva décadas en terapia debido a lesiones en la columna vertebral. Conocido como el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne es famoso por sus extravagantes, representaciones teatrales, sus programas de reality TV en su casa junto a su esposa Sharon y 2 de sus hijos, su presencia en las redes sociales y por ser invitados constantemente a programas televisivos dentro y fuera del Reino Unido. Y Olivia Rodrigo participará en la entrega del Grammy el domingo. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les informó Alejandro Escalona y, como dice Marlon Brando, sayonara. The word sayonara means goodbye. It stars Marlon Brando, Ricardo Montalban, and many others, including myself, Miko Taka. You know, sometimes I look at you and I don't understand you. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.